¿Tanto pedo para eso? Bueno, ¿y qué puede pasar si nos agarran con toda esta medicina? Ah, ¿qué me van a agarrar si hasta los cuicos están de mi parte, ¿no? ¿De qué sirven las untadas de manos que les doy? Y no son piratas, ¿eh? Solo no han pasado las pruebas de calidad. ¡Daniel! 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 ¡Danielito! ¡Hijo! ¿Cómo así? Mi vida. Mi amor, respira. Respira. ¿Cuánto tiempo llevas sin respirar? No sé, se le pegó algo. Mi amor. Gracias, señor Balsamo. Le picó una medusa. Es muy grave. Está bien, se va a poner bien. ¿Cómo se enteraron Leticia y Fonseca? No sé, no tengo idea. ¿Sabes qué creo? Cada día que pasa tenemos que cuidarnos de nuestra propia sombra. Que todo este desmadrito que hicimos quedó como si fuera una mentada zona de guerra. Y todo por una mano de ser hermano. No, nadie arma tanto desmadre nada más por un engaño. ¿Sabe qué, amigo? Usted tiene razón. Para mí que todo esto fue una cortina de humo y que aquí mismo hicieron un intercambio y no nos dimos cuenta. Bueno. Ya valió, Tengamos la fiesta en paz, Álvaro, la próxima vez que sacas un arma la utilizas. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Héctor, no seas tan grosero con la madre del vato en su cara. Y no es mi perro, es mi nieto y heredero. Cuando yo no esté, te vas a tener que entender con él. Y esto va para todos, Se acabó eso de echarse las cosas en cara. Esas son cosas de viejas. Tienes razón. Vamos a dejarnos de joder. Por mí no hay problema, bienvenido a la familia. ¿Listo? Sin broncas. No hable, señora Leticia, tranquila. Tranquila. Vamos, arráncate. Vamos. ¿Estás bien? Sí, anda, cierra. Cuidado con el arma. Tranquila. Se le ha bajado la fiebre. Se ve que el vinagre chupó todo el veneno. Te dije que Lucas era el mejor. Muchas gracias. Nancy, tú no te quites ningún mérito. Si el nene está bien, es también gracias a ti. No, pues gracias a los dos, entonces. No, nada que agradecer. Ya el susto que nos hizo pasar el chaval fue tremendo. Lucas, ¿y ese chamaco? ¿Está enfermo? No vaya a ser grave y nos meta en un broncón. No exageres, Juan Ramón. El niño no está grave. Bueno, eso es lo que tú piensas. Pero a mí me pagan por administrar este lugar y quitarle todas las broncas al dueño. Así que mejor que se vayan, porque yo no sé muy bien quiénes son ni qué están haciendo aquí en la posada. A ver, señor. Lucas me dijo que yo podía trabajar aquí, pues, en lo que fuera. O sea, yo no voy a estar aquí de a gratis. Y si así fuera, pues yo no hay problema. Le pago una renta por la cabañita o por el huequito que me den para vivir. Y con el chamaco encima, luego quedan mal en el trabajo porque le dan más importancia al chamaco. No se preocupe. Mi chamaco es muy bien portado y de verdad no va a dar lata en ningún lado. Y yo sé hacer de todo. Póngame a prueba, pues. Yo sé hacer cualquier cosa. Se lo digo en serio. Y también sé administrar negocios. No me rajo para nada. Muy bien. Pues entonces, a darle. Prepara el baño de la palapa. Arréglalo.
Sí, señor. Aquí estamos, caballeros. Gracias, Sofía. Los protagonistas del éxito de ayer. Fue una operación impecable, Acacio. Y en el FBI creen que te ando cazando. Ya hace mucho tiempo que creo que el FBI son unos mensos, sin ofender. También tus hombres hicieron un buen trabajo. No. Mis hombres son unos No, esto se lo debemos a la que tiene los ovarios como un elefante. Por ti, Sofía. Te la rifaste. Y a partir de hoy vuelves a ser la mandrágora. Gracias, patrón. Salud. Salud. No, sí, trae las Ahora sí va a haber fiesta, ¿no? Por supuesto. A ver, ¿puedo? Por favor. Sama. ¿Y dónde está lo que los aceros querían robarse? Venga conmigo. Me tienes que ver. Miren nomás. Vi algo como esto en mi clase de robótica avanzada. El proceso no es simple. Tienen que implantar unos microelectrodos para que tu mano pueda responder a la señal electrónica que transmite tu cerebro y se mueva a voluntad. Simplemente es así. No manches. Oyeron al canijo. Además de guapo como el abuelo, salió inteligente. Pero bueno, basta de conversaciones aburridas. Vamos a lo divertido. Por aquí, por favor. Venga. Patrón. Por favor. Era por acá. Bueno, señores, si me disculpan, me espera un regalito en la habitación. Buen día. No te ves tan madreada para haber sido atropellada por un camión. Igual no me veo mal, pero me siento fatal. Pudo ser peor. ¿Me puedes ayudar? ¿Sí? ¿Qué quieres? Quiero sentarme. A ver. Ay, Aguas. ¿quién me puso la pijama? ¿Tú? Almeida. Sí. También las calcetas. Buenos días. Buen día. ¿Cómo amaneciste, mi niña? Bien. Estás viva de milagro. ¿Qué haces? ¿Qué quieres? Quiero ir por allá. A ver. Ayúdale. Vente a sentar acá, están muy cómodos tus sillones. Pasa. Bueno. ¿Estás ayuda para subir? Lo quiero intentar, a ver. Nomás agárrame. Ay, oh. No pises, Ay. no pises. No. Ay. Bueno, nada mejor que un par de pancakes para levantar el ánimo. Si lo sabré yo. Te los preparé yo porque si te los prepara Alberto, aparte del dolor de cuerpo, vas a tener dolor de panza. Ay, ajá. Oye, mi mandil. Perdón. Va. Desaviso. Hasta luego. No tengo hambre. ¿Quieres fruta? Tengo sed. Betty, la verdad ayer no sabía qué estabas haciendo ahí. Y sí me enojé mucho con Fonseca y contigo. Pero me siento culpable de lo que te pasó. Creo que te arriesgaste por mí, que... No me arriesgué. Solo seguí el protocolo para salvar a un compañero. Ay, ¿cuál protocolo? Tú y yo sabemos que hiciste eso a espaldas de Floyd. Voy a estar bien. Lo sabes, ¿verdad? ¿Qué tienes? Hay algo más. Betty, los médicos dijeron que por el impacto, por el golpe, lo más probable es que no puedas tener hijos. Va a ser por haber confiado en quien no debía.
hijo! Llegó la hora de la venganza.